Cordial saludo a todos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador. Qué bueno es dirigirnos hoy, en medio de la presencia de nuestro Dios, en esta palabra gloriosa y maravillosa. Somos la iglesia que se guía por las Sagradas Escrituras. Aquí le creemos a Dios y no le creemos al hombre. Aquí sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como decía el apóstol Pablo. Así que vamos hoy a adentrarnos en la palabra de Dios, vamos a llenarnos del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Para este tiempo yo creo que hay algo bien importante en las Sagradas Escrituras que conviene revisar, mirar, observar, como es la bendición del Señor, que es la que enriquece. En Proverbios capítulo 10, verso 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y tomo una plegaria para hoy que es la siguiente: oh Jehová, eres fuente de jardín, pozo de agua viva, refrescante como las corrientes que emanan de los montes del Líbano. Despierta los vientos del norte y vengan vientos del sur, soplen en nuestro jardín. Deje que su fragancia se extienda. Amén. Las cuerdas proverbianas siempre están en conexión con todo lo que tenemos que ver en cuanto a lo que es la bendición de Dios. La belleza del tejido, del conjunto de las bendiciones sí que es importante, ya que hay muchas áreas y aspectos que se unen. Por eso, en este tema encontramos la poesía, encontramos referencias cruzadas de las Sagradas Escrituras. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 7 y 8 dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Jehová bendice a Isaac. Voy a tomar como figura bíblica, personaje bíblico, a Isaac, que va a ser como la figura que predomina en la generalidad de este mensaje. En proposición formal, las riquezas de Dios no tienen la tristeza de las riquezas mal adquiridas. En Proverbios capítulo 10, verso 2 dice: las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Nuestro concepto de bendición que tenemos nosotros dentro de lo que es lo natural. Primero, nuestra mente se centra principalmente en las bendiciones físicas terrenales de Dios. O sea, la humanidad siempre mira lo que Dios tiene, más allá de lo que es Él. Las religiones quieren lo de Dios, pero a Él no lo quieren. A. Bendición, prosperidad, regalo, hacerse rico, ganar riquezas. Es el concepto que tenemos. B. Bendición. Para vivir en esta tierra se necesita la sabiduría práctica para la vida en este mundo. 2. Tenemos la bendición de riqueza. En las Sagradas Escrituras también hay una connotación espiritual, la bendición de los cristianos. Por ejemplo, la naturaleza espiritual, predestinado, elegido, aceptado, redimido, perdonado, habitado, etc. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El cuerpo de creyentes es elegido por Dios. Su privilegio es la adopción. El motivo de la adopción, la gracia. Su medio es el Señor Jesucristo. Su elemento es el amor. Su fin es la santidad y la glorificación. Todo por la gracia de Dios. La remisión de los pecados incluye el don del Espíritu Santo para la sabiduría y el discernimiento. El agente y el fervor de esta herencia cristiana es el Espíritu Santo. Los hebreos tienen muchas bendiciones espirituales, pero con mayor frecuencia, especialmente en Proverbios,
el énfasis en las bendiciones de Dios era de naturaleza terrenal, bendiciones físicas. Salomón fue uno de los que rastreó la fuente de la bendición de Dios. Abraham tenía una visión clara frente a las riquezas terrenales. Abraham fue cuidadoso de no dar a nadie la impresión de que la fuente de su riqueza estaba contaminada. No quería que su riqueza fuera contaminada por el rey de Sodoma. Por eso en Génesis capítulo 14, verso 23 dice que desde un hilo hasta una correa de tu calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. El lenguaje típico hiperbólico, que desde un hilo hasta una correa de tu calzado, en el antiguo lenguaje de truenque del cercano oriente, es un modismo para no tomar nada. La ropa era uno de los botines de la batalla. Abraham quería dejarlo perfectamente claro, que nunca estaría en una relación de pacto con el rey de Sodoma. La bendición de Abraham vino de Jehová. Y hay que tener en cuenta que Dios bendice para. El criado de Abraham dio testimonio a Labán, en Génesis capítulo 24, verso 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. La riqueza de Isaac también vino de Jehová. Y tomamos los textos que van a ser los fuertes de este pasaje que vamos a mirar. Génesis capítulo 26, verso 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó a aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. El Señor lo bendijo. Este es un reconocimiento directo de que la bendición vino de Dios y que no está yuxtapuesta a Isaac. La bendición de Isaac tiene adyacente la envidia de sus vecinos los filisteos. La prosperidad de Isaac tenía la intención de ayudar a los filisteos a venir a Jehová, pero en cambio causó celos y resentimiento. En Génesis capítulo 26, verso 15 dice, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. La fortaleza que hay implícita en la bendición debilita las armas forjadas del adversario cuando hay bendición de Dios. En Isaías 54, verso 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. A medida que Isaac crecía, tanto en número como en riqueza, se convirtió en una causa de miedo para los filisteos. Muestran su angustia y miedo al detener los pozos de Isaac. Sabiendo que Isaac era un pastor, la falta de agua lo obligaría a alejarse. Isaac era hombre de fe y mucha paciencia. Y quiero que esto lo tengan muy claro allí. Muy claro, lo detengan, lo perciban. Tenía mucha paciencia. Gran parte de su tipo de personalidad se puede discernir por el manejo que le dio a la tensa situación sobre los derechos del agua frente a los filisteos. El Salmo 15, verso 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.
Luego Isaac cavó nuevamente los pozos de agua que habían sido excavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían detenido después de la muerte del patriarca. En Romanos capítulo 2, versos 6 y 7 dice la palabra, el apóstol Pablo, porque él rendirá a cada hombre según sus obras justamente, como lo merecen sus obras. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Aquellos que con persistencia paciente en hacer el bien, o sea, surgiendo de la piedad, buscan ese invisible pero seguro, esa gloria y honor y la eternidad en la bendición de Jesucristo, la inmortalidad, Él les dará vida eterna. Pero cuando los sirvientes de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un pozo de agua corriente, los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Entonces nombró el pozo Esek, porque lucharon con él. Entonces cavaron otro pozo y se pelearon por él también. Así que lo llamó Saknag. Se alejó de allí y cavó otro pozo y no se pelearon por él. Así que lo llamó Rehobot, porque dijo, por fin Jehová nos ha dado lugar y seremos fructíferos en la tierra. Isaac buscó con paciencia la bendición de Jehová. Rehobot, siempre con paciencia. Siempre la buscó. No se quedó peleando en el camino, no se quedó defendiendo un pozo, sino que siguió buscando la bendición de Jehová. Génesis capítulo 26, verso 18. E Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre, porque los filisteos los habían detenido después de la muerte de Abraham, y él los llamó por los nombres con los que su padre los había llamado. Les dio los mismos nombres que su padre les había dado. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre. Lo hace por razones absolutas e infinitivas. Por eso siempre las promesas de Abraham aparecen en el verbo nifjal, que tiene que ver con ese carácter pasivo. Consiste en empujarse contra, responder por uno mismo. Es un reciprocal, el carácter de una situación mutua, una situación con dos o más participantes, hablar el uno al otro, ir a la ley de Cristo unos con otros. La actitud pasiva frente a cualquier circunstancia, estar enfermo e incluso tomar una acusación. Jonathan hizo juramento a David en su tiempo. Y en Samuel capítulo 1 Samuel 20, 17 y 20 dice, y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y después dice, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Ejercitándome. Siempre como practicando para alcanzar ese objetivo de esa unidad. Ver el día como las horas cálidas, desde el amanecer hasta el atardecer, como la oportunidad en el espacio dentro del tiempo. Hay que vivirlo así cada día y máximo en estos tiempos de pandemia. Por eso es importante que revisemos exhaustivamente el nombre de los pozos. Esek, Signag, Rehobot, la situación indeterminada que lo rodea. Esta es una serie de 4 pozos que se utilizaron para mostrar lo que está sucediendo en la relación de Isaac con sus vecinos. Esek, lugar de habitación. El primer pozo significa contienda.
Sinaj. El segundo pozo significa odio y dolor. Rehobot. El tercer pozo significa lugar espacioso, calle amplia. En el hebreo representa el descanso, la paz y la felicidad. Esa calle ancha Rehobot. En Génesis 26:22 dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Isaac tenía a la mano, tenía la forma de vencer los filisteos, pero eligió esperar con fe en Dios, quien le había hecho una promesa. Al rey David le ocurrió algo similar. Por eso él escribe en el Salmo 18, verso 17 al 20. Me libró de mis poderosos enemigos y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Isaac subió a Beerseba. Beerseba era el lugar donde Abraham había hecho un pacto de paz con Abimelech. El gobernante de Gerar fue llamado Abimelech no como un nombre sino un título. Sí, un título personal. Por eso es que tanto Abraham como Isaac trataron con Abimelech. En Génesis capítulo 26, verso 23 al 25, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. El apóstol Santiago declara lo siguiente, referente a las bendiciones de Dios. Santiago 1:17. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El apóstol Pablo modifica el comportamiento de las glorias de las riquezas. En 1 Corintios 4:7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No tenemos motivos para estar orgullosos. Todo lo que tenemos o somos o hacemos, eso es bueno. Y se debe a la gracia libre y rica de nuestro Dios. Isaac sembró. Dios le bendijo, ¿para qué? Para que multiplicara. Génesis capítulo 26, verso 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Gloria al Señor Jesús. Isaac fue el primer patriarca que sembró y cosechó en la tierra prometida. Y Dios lo prosperó en abundancia. Cuando todo parecía ir en paz para Isaac, de repente llegó de Gerar para visitarlo Abimelech, acompañado de Ashushac, su asesor personal, y a Ficol, el comandante de sus fuerzas, que posiblemente es el mismo comandante que se registró en el trato con Abraham. A primera vista parecía una visita amenazante, pero luego aclararon que sus intenciones eran otras. En Génesis 26, verso 26 al 31. Abimelech vino a él desde Gerar
y a Jasúa, amigo suyo, y Fichol, capitanes de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviaremos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Milagrosamente, Dios llevó a que los vecinos ya no tuvieran envidia de Isaac, sino que buscaran la paz con él. Como dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos de un hombre complacen al Señor, el Señor hace que incluso sus enemigos estén en paz con él. Si Jehová tiene placer en los caminos de un hombre, él reconcilia incluso a sus enemigos con él. Si Dios se complace en los caminos de un hombre, es decir, en los diseños que persigue y en los medios que emplea, se nota por las grandes consecuencias que se derivan de sus esfuerzos que incluso sus enemigos también reconocen que Dios está con él. Los diseños que persigue, los medios que emplea, sus esfuerzos para hacerlo. 3 aspectos muy importantes para que una persona prospere en la vida. En Génesis capítulo 26, verso 27, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿A quién le duelen las heridas? Obvio, vencidos por su corazón, vinieron hasta Isaac. Isaac les preguntó. Ellos respondieron con una actitud determinada. Dios estaba con Isaac. Determinaron que convenía hacer un acuerdo con él, de tratarse bien entre ellos. ¿Cuál fue la razón? Que lo enviaron lejos, y después de que le enviaron lejos, fue bendecido por Dios. En el caso de Isaac, Abimelech reconoció que Isaac era favorecido por Dios y por lo tanto probablemente temía a ofender a Dios, quien veía como protector sobre Isaac. Cuando agradamos a Dios y tenemos la bendición de Dios, suceden estas cosas. Temprano a la mañana siguiente, los 2 grupos se hicieron un juramento de paz. Jehová manifiesta dentro del mismo acto que estaba allí con Isaac. Y en Génesis 26, 32 y 33 dice: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas cerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos encontrado agua. Isaac llamó el pozo Sibat, que significa juramento. Y hasta el día de hoy el nombre de la ciudad ha sido Beerseba, que significa juramento. Beerseba significa pozo de 7. También puede significar pozo del pacto. Un juramento que se declara 7 veces era considerado un pacto. Es preponderante notar que Isaac inicialmente cuestionó las intenciones de Abimelech, quejándose de que previamente lo odiaban y lo enviaron lejos. Independientemente del motivo de Abimelech, Isaac aceptó la ofrenda de amistad, ya que Dios preferiría que viviéramos en paz con todos los hombres.
y la fortuna brilló para Isaac ese mismo día, cuando sus sirvientes anunciaron que habían encontrado aún más agua. Porque en el pacto se declaraba en ese juramento de que todo ese territorio sería de Isaac. Y Dios lleva a los sirvientes al agua, en el nombre de los pozos, Esek, Sinac, Rehobot, la situación indeterminada, y Gerar, una ciudad filistea. Esek, lugar de habitación. El primer pozo significa contienda. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Para atender a un rebaño hay que pastarlo. Generalmente hay que pastar para gobernar. Para el incremento del mismo hay que asociarse en amistad. Por eso Cristo en el Evangelio de San Juan capítulo 15, verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nunca los he llamado sirvientes, porque un maestro no confía en sus sirvientes, y los sirvientes no siempre entienden lo que está haciendo su maestro. Pero los llamo amigos más íntimos, porque les revelo todo lo que he escuchado de mi Padre. En el griego es: ya no los llamaré sirvientes. La palabra griega para sirvientes es doulos, que significa esclavo. Tanto la palabra aramea como la griega para amigo íntimo es, en realidad, tanto la palabra aramea es los que son atendidos desde el útero. O sea, casi que eran considerados desde el mismo nacimiento de la persona, desde antes de nacer. Es más que un amigo para él, porque naciste de nuevo de su lado herido. Oh, si hay un pozo de donde la iglesia toma la fuente, es Cristo. Y de ese costado herido de Cristo nacimos tú y yo. Nuestra vida nueva está partiendo de esa herida hecha en Cristo. Entonces miremos la contienda, la controversia, por implicación para defenderse. Y esto que sigue es muy importante que lo atendamos, y lo he llevado y lo transmito para que lo aprendas, porque hermanos y hermanas y amigos, se nos va la vida sencillamente en este círculo vicioso. Dios limpia mi nombre, defiende mi caso contra los cargos injustos de estos impíos obreros de maldad. Líbrame de estos degenerados mentirosos, decían palabras de la antigüedad. Vamos a los pozos. Signac. El segundo pozo significa odio, dolor. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signac. Signac, que es entrometerse, meterse por implicación indiscretamente donde no lo llaman. El sentido correcto es obstaculizar. Signac, de odio y dolor, obstáculos para conocer la voluntad de Dios. Toda persona que lleva odio en su corazón y en su mente, y por ese odio se duele, esos son obstáculos. ¿Y cuántos otros más relativos hay? La voluntariedad es algo que quiero que definamos. Nosotros somos nuestro obstáculo más grande por la voluntariedad que hay en nosotros. Nacemos con una naturaleza que desea hacer las cosas a su manera.
Para poder obedecer el plan de Dios, tenemos que rendirnos a Él y aceptar su voluntad. Tenemos que decidir cada día dejar que Él gobierne nuestros pensamientos, emociones, familia, trabajo y decisiones. Rendirnos a Dios significa la victoria. Aferrarnos a nuestras ideas es conducirnos de forma inopinada al fracaso. 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Me gustan estas palabras del apóstol Pablo. Pero agradecemos a Dios por darnos la victoria como conquistadores a través de nuestro Señor Jesús el ungido, que es aceptando la gracia. ¡Qué increíble resumen de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros! Aunque Satanás parecía ser victorioso, Cristo lo derrotó. Derrotó a la muerte y derrotó al pecado, convirtiéndonos en vencedores victoriosos que tienen esperanza más allá de la muerte. La ignorancia de los principios de Dios. Erramos cuando no sabemos lo que es importante para Dios y lo que hay que evitar. Nuestra mente puede cambiar de lo terrenal a lo espiritual, solo con la aplicación constante de la palabra de Dios. Sin la luz de la instrucción bíblica, nos desviamos del plan de Dios. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz brillante de la verdad me guía en mis elecciones y decisiones. La revelación de tu palabra aclara mi camino. Rehoboth, tercer pozo, significa lugar espacioso, calle amplia. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac a este pozo lo llamó Rehoboth, que es decir, espacios abiertos. Pues se dijo: el Señor nos ha dado espacios abiertos para que prosperemos en esta región. Romanos capítulo 15, verso 20, dice el apóstol Pablo: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Rehoboth es lugar espacioso, amplio, lugar de libertad. Nuestro deseo halagueño siempre debe ir con el enfoque de alcanzar un buen propósito. El deseo halagueño de Pablo era predicar el evangelio solo allí donde creía que había que alcanzar a otros, y como decimos nosotros hoy, los pueblos no alcanzados. Su trabajo no fue construir sobre el trabajo realizado por otros predicadores antes de él. Su trabajo fue abrir nuevos caminos, llevar la verdad de la gracia de Dios a nuevos oídos. ¡Qué honor se le dio a Pablo! Presentarle a tantas personas la noticia de la increíble oportunidad de las paces con Dios a través de la fe en Jesucristo. En Cristo hay que trascender las dicotomías y las polaridades hacia todo entendimiento en el don inefable y dilucidar el conocimiento de la inteligencia espiritual. Por eso quiero tomar una sinopsis. En esta sinopsis de la Escritura miramos lo siguiente: debemos de aplicar a nuestra vida fortalecernos en la fe, evitar responder a la autocomplacencia, reconocer la obra del Espíritu Santo que está en la fe y la práctica de los cristianos, anhelar venir a la comunión de los santos, estar unidos en la oración, mantener el respeto por nuestros semejantes, no avergonzarnos del Evangelio de Cristo y de nuestros hermanos,
considerar que es un honor predicarlo y especialmente proclamarlo entre los paganos, al igual que pertenecemos a la familia de Dios. No pasar por encima de los demás para alcanzar nuestros propios objetivos. El apóstol Pablo se propuso hacer un trabajo pionero para el Señor, no porque fuera malo continuar el trabajo iniciado por otro hombre, sino porque había mucho que hacer allá en las fronteras. Hay que llegar a la frontera. ¿Cuál es la frontera de tu vida? ¿Cuál es? Las fronteras donde no ha llegado la solución. ¿Te vas a quedar peleando el pozo primero que encontraste o quizás el segundo y no avanzar a las fronteras? ¿De qué pozo estás sacando el agua para tu vida? ¿Qué agua estás bebiendo? ¿Estás bebiendo de las aguas de Esec o aguas de Sinaj, quizás de Rejebot o halagueñamente del pozo de Sibá? Si estás bebiendo agua del pozo de Esec, tu vida ha sido una contienda. Si estás bebiendo agua del pozo de Sinaj, tu vida ha estado rodeada del odio y del dolor. Si estás bebiendo agua del pozo de Rejebot, tú has encontrado lugar espacioso, calle amplia. Si estás bebiendo agua del pozo de Sibá, tu vida está hoy bajo la protección de un pacto de Dios, que significa juramento. En conclusión, a la luz de esta palabra, ¿has podido ver el agua que acostumbras beber? ¿Bebes de los pozos cerrados o bebes del agua de la libertad? El patriarca Isaac se guió por el Señor Dios Todopoderoso, buscó la fuente de su bendición. Isaías capítulo 12, verso 3 al 5 dice: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras,